Y vamos a mirar 1 Juan capítulo 3, versículo 19 al 24. Titulé este mensaje La seguridad de salvación del cristiano. Ya sabemos, ya recuerdan, pero estamos mirando, Juan está dando evidencias para que vos puedas estar certero, para que vos puedas tener seguridad de que sos verdaderamente un hijo de Dios. Si vos sos religioso, y habían muchas personas religiosas en la iglesia a la cual Juan le estaban hablando, habían muchas personas que asistían, que profesaban ser cristianos, pero que la evidencia no estaba allí, no eran verdaderamente cristianos. Y Juan sabe realmente lo que le espera a las personas que profesaron toda la vida, pero si no son verdaderamente creyentes, si no son verdaderamente cristianos, si no han creído en Cristo como su Salvador, le espera lo mismo que una persona que es pagana, gentil, que no se ha acercado a Dios en ninguna manera. Le espera un infierno por toda la eternidad. Entonces Juan quiere que no tengamos dudas en cuanto a nuestra salvación, porque realmente después de morir, toda tu eternidad depende de si sos salvo o no. Depende dónde vas a estar, el destino de tu alma, si creíste en Cristo como tu Salvador o si no creíste en Cristo como tu Salvador. No importa lo que profesás, si no hay evidencias en tu vida, el resultado es el mismo. Entonces Juan dice, es tan importante que voy a dedicar 5 capítulos. Y una cosa que nos gusta de Juan, no sé si nos gusta, pero él es repetitivo, ¿no es cierto? Él dice algunas cosas y después las repite otra vez y otra vez y otra vez. Y lo que vemos son evidencias de cómo podés estar seguro que sos salvo. Y hoy queremos ver una más en este pasaje. Y es muy importante saber que sos salvo y les voy a decir por qué. Y vamos a leerlo en un momento el pasaje. En el capítulo 2, versículo 28, Juan nos dice que el que es salvo puede estar confiado cuando el Señor regrese. La Biblia nos habla que el Señor va a regresar. Y cuando Él regrese, y podés estudiar Mateo capítulo 24 y 25, podés estudiar Apocalipsis, cuando Él regrese va a venir a juzgar a las naciones. Va a venir a establecer su reino y Él va a reinar. Y en ese momento la gente que no creyó en Él va a estar avergonzado. No porque dijeron, ay, me perdí de esto, sino porque su pecado va a ser evidente a los ojos de Jesús. Pero Juan nos dice que el cristiano, el creyente verdadero, no tiene que temer en ese momento. ¿Por qué? Porque puede estar confiado, puede estar seguro delante del Señor que Él verdaderamente es creyente, que sus pecados son perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy en día hay personas que enseñan que podés perder tu salvación. Creen que no hay seguridad de salvación. ¿Saben lo que dicen? Dicen que podés perder tu salvación. La pregunta que vos le decís es, ¿basado en qué puedo perder mi salvación? ¿Saben lo que contestan? Basado en tu pecado. Basado en si pecás o si no pecás. O sea que Cristo me salva de todos mis pecados cuando creí en Cristo sobre la cruz, ¿no es cierto? Creí en lo que Él hizo, te salva de tus pecados, te perdona, te da nueva vida. Aprendimos eso en las últimas semanas. Y de repente algunos enseñan, pero podés perder esa salvación. Y vos decís, pero Dios hizo la obra ya. Y te dicen, ¿basado en qué? Basado en si pecás o no. Ahora, cuando yo peco, ¿Cristo murió por mi pecado en la cruz? Sí. Cuando yo creí en Cristo como mi Salvador, ¿cuántos pecados perdonó? Todos. Entonces, ahora de repente perdonó todos hasta ese momento, pero si yo peco, ya perdí mi salvación. Y algunos enseñan eso y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si conoces a Cristo como tu Salvador, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados, no por algo bueno que Él vio en vos y en mí, sino porque Cristo pagó por nuestro pecado. Y miramos en 1 Juan, ¿se acuerdan los primeros capítulos? ¿Qué pasa cuando limpiás? Jesús constantemente, nos dice en 1 Juan 1:7 y versículo 9, constantemente te limpia, constantemente te perdona.
Pecás constantemente y constantemente Jesús paga por tu pecado. No existe lo que llamamos la pérdida de salvación. Si creyéramos que podemos perder la salvación, estaríamos realmente con dudas, miedo o desesperación de que quizás Jesús vuelve y yo justo estoy pecando y perdí mi salvación. Vamos a poner un ejemplo aún más grande. ¿Qué clase de adoración y alabanza podríamos darle a Dios si el domingo vengo y adoro a Dios con todo mi corazón, como Él me dice que debo adorarle, pero el lunes tengo miedo de que quizás perdí la salvación o puedo perder la salvación? O el martes, o el miércoles, o el mismo domingo a la mañana digo, ¿seré salvo? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Vas a venir y no vas a adorar a Dios como podrías. ¿Por qué? Porque lo único que estarías pensando es, ¿soy verdaderamente salvo o no? ¿Perdí mi salvación o soy creyente y salvo para toda la eternidad? Y hay algunas personas que viven todos los días de esa manera. No podrían adorar a Dios con todo su corazón porque estarían como, realmente Dios, voy a adorarte hoy, pero no sé mañana qué va a pasar con mi vida. Sería mejor saber que ya Dios nos perdonó y así podés dedicar tu vida a Él. Cristo, y hablamos de esto ya, vino a darnos una esperanza viva. Pero no es una esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que Él va a regresar, que nosotros vamos a resucitar con Él, que vamos a tener una vida eterna con Él, que vamos a estar toda la eternidad glorificándole. Esa es la esperanza que tenemos. Y es increíble pensar que tenemos esa esperanza para un momento en el futuro, pero no sé esta semana si puedo mantener mi salvación o no. No tiene lógica eso. Y no es lógico porque eso no es lo que enseña Dios. Dios dice, si verdaderamente creíste en Cristo como tu Salvador, no, ninguna obra tenés que agregar, sin obras, sin algo bueno que vos podés hacer, porque lo que podemos hacer no es bueno. Dios no lo ve como bueno. Dios tenía que perdonar y pagar por todos nuestros pecados. Y si creemos en eso, nos dice la palabra de Dios que sos salvo, que sos perdonado. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que debo estar viviendo para el Señor. Les paso un versículo y ya vamos a leer el pasaje, pero Romanos 8, 28 al 30 dice así: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Podríamos hacer un mensaje de todo este versículo, pero ¿qué es lo que está diciendo? De antemano conoció, en algún momento antes de la creación del mundo, Dios diseñó, dijo, eligió a quien Él iba a salvar. Y dijo, salvé a fulano. Y lo llamó, lo eligió de antemano, lo conoció, lo predestinó. Ya estaba destinado a ser salvo porque Dios dijo, voy a salvar a Mengano o a fulano. Y lo salvó. No en ese momento, lo salvó más adelante cuando esa persona creyó en Cristo, pero lo eligió de antes de la fundación del mundo. Y esa persona que fue predestinado, en algún momento fue llamado por Dios para que él pueda creer y fue justificado. ¿Por qué? Porque fue perdonado de sus pecados. Y todas esas cosas ocurrieron cuando conociste a Cristo como tu Salvador. Y el último dice que también los glorificó. La Biblia habla que vamos a tener un cuerpo glorificado. Espero que no esté así como estoy en mi cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Quiero ser más lindo, ¿no? El cuerpo glorificado todavía no vino, pero el tiempo del Verbo es igual que todos los demás. Ya pasó el orden y nos promete, ya pasó, ya nos espera un cuerpo glorificado. Entonces, este versículo te está indicando, estos versículos, que si conoces a Cristo como tu Salvador, ya tenés la esperanza que algún día vas a tener un cuerpo glorificado. Porque Dios ya lo prometió, Dios ya lo hizo. Entonces, no podés perder la salvación. Dos versículos más y ya vamos a leer. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta es nada. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? No hay nada que te puede separar.
Versículo 38 y 39. Estoy convencido, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para personas que conocen a Cristo como su Salvador. Si creíste en Cristo, fuiste perdonado de todos tus pecados. No necesitas agregar nada al plan de Dios. Y como resultado no termina allí, sino que Él te promete una eternidad con Él, un cuerpo glorificado para servirle por toda la eternidad. Y más allá de eso, no hay nada que puede separarte del plan de Dios. Entonces, cuando venimos a este pasaje, queremos tener seguridad de salvación. ¿Qué significa eso? Porque yo acabo de decir, no podés perder la salvación si creíste, pero queremos asegurarnos que verdaderamente creímos, ¿no es cierto? Porque no queremos estar seguros en una profesión, no queremos estar seguros, algunos firman la Biblia cuando creen en Cristo como su Salvador, no queremos depender de una firma, queremos asegurarnos en nuestro corazón de que verdaderamente somos creyentes. Vamos a leer el pasaje, 1 Juan capítulo 3, versículo 19 al 24, dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es que podemos asegurar nuestros corazones. ¿Qué hacemos para asegurar nuestros corazones? No asegurarlo en salvación, sino asegurarlo de que verdaderamente somos salvos. Miren el versículo 19. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad. Es lo que ya miramos como introducción. El sabremos ahí es la palabra gnosco, que es conocer, aprender, descubrir, realizar. Sabremos que somos verdaderamente hijos de Dios, adoptados, perdonados, limpios. Es una forma de decir que tendremos seguridad de salvación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? Y es para asegurar nuestro corazón. El versículo 19 dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La palabra asegurar acá es la palabra peitho en griego, significa persuadir. Y la idea es que podemos ser persuadidos del hecho de que hemos creído en Él. Ahora, hay varios diccionarios griegos, o no sé cómo se llama en castellano, se llama lexicon en inglés, pero hay personas que dicen, acá está la palabra griega, tenés un diccionario y te dan una explicación de qué es la palabra, ¿no es cierto? Igual que un diccionario, pero todo en griego, ¿no es cierto? Y hay uno que se llama Thayer, que fue el que escribió el griego, el diccionario, y él usa la palabra peitho y él la describe y dice que significa pacificar. Significa calmar la conciencia alarmada, calmar el corazón atribulado, calmar el miedo y la duda a pesar de que estamos en la presencia de Dios. Como yo ya leí en 1 Juan 2:28, Juan les está hablando a los creyentes, algún día vamos a estar delante del Señor. Y los creyentes podemos estar confiados delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos peitho. Porque tenemos algo que calma nuestro corazón. Tenemos algo que calma nuestra conciencia. Tenemos algo que nos calma del miedo y es que tenemos esa seguridad en lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces yo no tengo que temer. Ahora, cuando vos mirás y pensás en la presencia de Dios y cuando en la Biblia marca la presencia de Dios en varias personas, me acuerdo la presencia de Dios cuando Isaías
tuvo una visión. El profeta Isaías, que servía a Dios, profetizaba por el Señor, tuvo una visión. ¿Y qué hizo? Cayó de rodillas y tenía miedo, tenía temor porque estaba delante de Dios en una visión. Ezequiel también, al estar presente en la gloria de Dios o en lo que veía de Dios, también despertó temores en él. Pedro, el apóstol Pedro, cuando él se dio cuenta en la barca que Cristo es Dios, ¿qué hizo? Tuvo temor y dice, yo soy un hombre pecador y vos no sos pecador, vos sos Dios. Y tenía temor. Juan, Pedro y Santiago en el monte de transfiguración vieron a Cristo, reveló la gloria de Dios por un momento delante de esos tres. ¿Y qué hicieron? Tuvieron temor, porque vieron algo que no habían entendido antes, que no habían visto antes, que era la gloria de Dios, y les causó temor. Somos imperfectos, somos pecadores, sabemos que somos así. No solamente por la palabra de Dios nos dice, pero si me preguntas te voy a decir por qué, cuándo. Te puedo explicar cuándo sos imperfecto y cómo lo sabemos. Nos equivocamos, pecamos, hacemos cosas indebidas. Dios es perfecto, santo, omnisciente, que significa que todo lo sabe y no se le escapa nada, nada. En la clase de hoy a la mañana no llegamos a eso, pero vamos a hablar de la omnisciencia. Dios sabe todo detalle de tu corazón. Nadie más sabe todo detalle. Y es más, voy a decir esto, ni vos mismo sabés todos los detalles de tu corazón, pero Dios lo sabe. Y Juan está diciendo acá, usa la palabra asegurar y dice, no tengas miedo. Podés estar calmado delante del Señor. Él va a regresar. Sabe todo, pero vos no importa porque Cristo te salvó, te limpió. Y entonces vos podés pararte delante del Señor con confianza, listo para glorificarle. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra en tu corazón. Ahora, hablamos de esto un poco también esta mañana, pero Dios nos ha dado un mecanismo en nuestra vida que se llama conciencia. Y Dios nos ha dado una conciencia que significa la palabra autoconocimiento. Es una capacidad de reconocerte a vos mismo, de reconocer lo que está sucediendo y de tomar decisiones buenas o malas. Y cuando tomás esas decisiones buenas o malas, tu conciencia va a indicarte si hiciste algo bueno o hiciste algo malo. Normalmente cuando hacemos algo bueno, ¿qué hace nuestra conciencia? Se pone contento. Hice algo bueno, muy bien Andrés, me dice, ¿no es cierto? Y aplaude. Aplaude bien fuerte en mi mente, ¿no? ¡Qué grande Andrés hizo algo bueno! Y cuando algo malo, me dice, hiciste algo malo. Le digo, cállate, ¿no? Pero tu conciencia fue algo que Dios te dio para marcarte la cosa que está bien y las cosas que están mal. En Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué hace tu conciencia? Te marca lo que está bien y lo que está mal, da testimonio. Es más, hay personas que hacen mal y muchas veces cuando hacemos mal, ¿qué queremos hacer? Sentimos culpa, nos sentimos mal y queremos solucionar esa culpa, queremos sacarlo, queremos dejar de pensarlo. ¿Qué hace el mundo? Bueno, el mundo muchas veces agarra botellas de alcohol, ¿no es cierto? Y eso ayuda a que tu culpa se vaya. Hay medicamentos que algunas personas toman para poder, está bien los medicamentos si son para tu cuerpo y el doctor te los dio, pero hay medicamentos que los usan para calmar esa conciencia porque sienten culpa y no tienen una solución a su culpa, y realmente la única solución para su culpa es Cristo y lo que Él hizo. Pero el mundo busca maneras de dejar de tener su conciencia que los acusa de lo que hicieron mal. Podés ir a un psicólogo y el psicólogo va a culpar a tus padres, ¿no es cierto? Y probablemente tienen mucha culpa porque eran pecadores, pero entonces en vez de sentirte culpable por tus acciones decís, fueron ellos. Realmente soy así por ellos, ¿no?
Es más, si tenés un problema conmigo, tenés un problema con mi mamá. Hablarle a ella, ¿no? Y enseñan eso, ¿para qué? Para calmar tu culpa, porque no tienen una solución a eso. Ahora, eso fue algo que diseñó Dios y puso en cada uno de nosotros para marcarnos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. El problema con eso, hay dos problemas con la conciencia, es que la primera es que puede estar desinformado. Por ejemplo, la conciencia no es la ley de Dios, no es la palabra de Dios, no es un sistema de moralidad. La conciencia está basado en el estándar más alto de moralidad que vos le has puesto a tu mente, a tu conciencia. Entonces, mi conciencia puede ser más rígido que el tuyo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque depende lo que vos le has enseñado o lo que ha sido enseñado tu conciencia. Me acuerdo hace años atrás, en las escuelas, no sé si aquí, pero en las escuelas de Estados Unidos, de los años 50 hasta los años 70 más o menos, cuando vos entrabas en la puerta, tenían los 10 mandamientos, normalmente tenían una estatua linda, todo decorado, con los 10 mandamientos, que no solamente los leían y los veían, sino que los enseñaban en las escuelas. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos les daban el estándar para que tu conciencia funcione con el estándar de Dios. No es perfecto, pero el estándar eran los 10 mandamientos. En los años 70, Estados Unidos dijo, no quiero un estándar. Y sacaron los 10 mandamientos de las escuelas públicas. Y después sacaron el nombre de Dios de las escuelas públicas. Dijeron, no se puede orar en las escuelas públicas. Ahora pasó a escuelas privadas. Ahora no solamente no está Dios mencionado en esos lugares, sino que si es mencionado de una forma negativa y todo su estándar es algo que no necesitamos. Ahora, no tengo que pasar mucho tiempo marcándoles, que vos podés ver, inclusive en Estados Unidos lo podemos ver aquí, que el mundo está peor. El mundo en su conciencia ya no tiene el estándar de Dios, sino que su estándar es más bajo. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios, entonces depende de la persona, depende del grupo de gente con la que está. Ellos deciden cuál es el nivel de tu conciencia. Satanás, por ejemplo, quiere neutralizar la conciencia. Él quiere que vos no tengas eso que Dios te ha dado o que no funcione de la manera adecuada. Entonces, ¿qué hace? Inventa una moralidad. La palabra de Dios, por ejemplo, dice que la fornicación es pecado. La palabra de Dios dice eso. Es pecado. El mundo hoy, su conciencia, en algún momento, ¿saben qué? El mundo tenía ese estándar. Decían, eso es pecado, eso está mal. Si lo hacían a puertas escondidas, no lo revelaban como lo revelan hoy. ¿Por qué? Porque sabían que estaba mal. Pero el mundo de hoy dice, no solamente que está bien, porque yo he decidido que mi estándar es no solamente está bien, sino que vamos a celebrarlo. Y eso es lo que ves hoy en el mundo, en la tele, en el internet, en todos lados. Y vos podés ir y hablar con un inconverso y probablemente va a estar en una relación de pecado diciendo que es amor y que es correcto y que son emociones que Dios le dio. ¿Por qué hacen eso? ¿O por qué pueden hacer eso y su conciencia no les marca nada? Porque su estándar de moralidad fue el que fue inventado o creado en su vida. Entonces, la conciencia funciona, pero funciona solamente con el límite de estándar que vos tenés. El mundo tiene un estándar y nosotros tenemos otro, o debemos tener otro. Pero ¿qué hace Satanás? Desinforma tu conciencia a propósito para que no te moleste tu conciencia. La segunda cosa que hacen con la conciencia es cauterizarlo. La palabra o lo que significa es que es algo que ha sido quemado tantas veces, ¿no? Cada vez que haces algo que es incorrecto, lo quemás un poquito, al punto de que todos los nervios están muertos y ya no sienten nada. Entonces, ¿qué significa eso?
Dios, o vamos a decir, yo me presento delante de una situación donde en algún momento de mi vida, porque tengo la palabra de Dios, sé que está mal, pero decidí hacerlo igual. Al principio lo hice y mi cuerpo, mi conciencia me culpó, dijo, eso es incorrecto, y me sentí horrible. Y luché con eso, y luché con la culpa que eso trae. Pero dije, pero me gusta. Y lo justifiqué. Entonces se presenta esa situación delante de mí. Yo sé que está mal, pero bueno, la otra vez no fue tan malo. Lo hago otra vez. ¿Y qué pasa después de un tiempo? Ya la conciencia no funciona, lo has cauterizado. Entonces ahora me presento delante de esa situación. Ya 150 veces no me hizo nada, o ya aprendí a vivir con la culpa. Ahora ya no me dice nada mi conciencia. ¿Por qué? Porque podés cauterizar la conciencia. Satanás quiere que mal enseñemos a nuestra conciencia el nivel de moralidad y quiere que cauterizamos nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos marca lo que está bien y lo que está mal. Y Dios te lo ha dado a vos y a cada ser humano, inconverso o no, o creyente, nos ha dado una conciencia para marcar lo que está mal. Ahora, cuando creíste en Cristo como tu Salvador, una de las cosas, probablemente en ese momento más grande que ocurrió, es que tu conciencia empezó a estar muy activa. Porque lo que te diste cuenta es que el estándar de Dios de pecado es aquí, ¿no es cierto? Vos vivías con tu nivel de moralidad, lo habías justificado, pero el estándar de pecado, de lo que Dios dice, es acá. Y cuando vos te diste cuenta, Dios dice, eso es pecado. Yo tengo pecado, yo necesito de un Salvador porque no puedo hacer nada por mi pecado. Cristo lo hizo. Creo en Cristo como mi Salvador. Él te lava, te limpia y tu conciencia ahora pasa al estándar de Dios. O debe pasar al estándar de Dios. Te das cuenta que Dios dice ciertas cosas en la palabra de Dios y cuando recién conoces a Cristo vas aprendiendo cosas nuevas y cada día hay algo nuevo y decís, yo no sabía eso. Eso es lo que dice Dios y tu decisión debe decir, bueno, eso es lo que voy a hacer. Juan 16, 8 al 11 dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Cristo, de justicia porque Cristo va al Padre y no lo vamos a ver más hasta que Él vuelva, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Está hablando del Espíritu Santo y hablamos un poco hoy del Espíritu Santo, pero uno de los roles que tiene el Espíritu Santo es que Él da convicción de pecado a la persona que está en pecado. El mundo está cegado su entendimiento a lo que dice Dios. Su conciencia no le molesta porque han creado su propio nivel de moralidad. Y el Espíritu Santo viene a través de la predicación de la palabra de Dios y Él usa eso para trabajar, para obrar en los corazones de las personas que no conocen a Cristo, para que lleguen a un punto y dicen, soy un pecador, no soy justo, no estoy haciendo las cosas para Dios. Necesito de un Salvador. Y el Espíritu Santo hace esa obra en tu corazón para que puedas pasar de muerte a vida espiritual. Usa la conciencia, porque la conciencia te marca lo que está bien y lo que está mal. Ahora, en un creyente, y cuando hablamos de seguridad de salvación, muchas veces la duda viene por cómo usamos nuestra conciencia. Por ejemplo, si yo soy un verdadero cristiano, cuando yo hago algo que es en desobediencia a Dios, ¿no es cierto? Tu conciencia debe decirte, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Cuando yo trato mal a un hermano, mi conciencia debe decirme, eso no está bien. Vos debes amar a tu hermano. Debes arreglar cuentas con tu hermano. Cuando yo hago algo donde me muestro orgulloso, mi conciencia debe decir, Andrés, eso no está bien. Eso no es un fruto del Espíritu Santo. No debes ser orgulloso. Y así debe funcionar nuestra conciencia. Y Dios, cuando nosotros le damos el estándar de la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y vemos lo que Él dice,
Tu conciencia va a funcionar correctamente, marcándote lo que es pecado. Por eso cuando vos conoces a Cristo como tu Salvador, tu conciencia va a ser más molesta, si podemos decirlo así. Va a estar activo, a full, funcionando en tu mente como debe funcionar todo el tiempo. Pero lo que hace la conciencia es que si vos seguís pecando, tu conciencia te lleva a tener dudas, a llegar a dudar de tu salvación, ¿no es cierto? No conozco a nadie que me haya hablado a mí, que me dijo, tengo dudas de mi salvación, y yo le digo, ¿qué está pasando en tu vida? No, está todo bien, leo mi Biblia, estudio, conozco a Dios y tengo dudas de mi salvación. No es así. Normalmente lo que me dicen es, estoy luchando con un pecado. Estoy luchando con cosas que estoy haciendo mal y su conciencia les está marcando que está mal. Al punto, porque no han obedecido a la palabra de Dios, pero al punto de que llegan a un momento donde dicen, estoy en duda si soy salvo o no. Juan probablemente está hablando con personas aquí que están teniendo dudas de su salvación. Y nos dice en el versículo 19, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, versículo 20, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Acá en vez de conciencia nos dice que nuestro corazón nos condena, pero nos marca lo que está mal. Estamos en pecado, Dios sabe que estás en pecado, y tu corazón dice, estás en pecado. Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no es un hijo de Dios. Esto no estás obedeciendo a Dios. Y tu conciencia te marca tu pecado. Ahora vos tenés la opción en ese momento de decir, tenés razón Dios, y arreglar cuentas con el Señor. Y eso es lo que debe pasar en un creyente. Pero a veces, porque somos cabeza duras, porque somos pecadores, a veces decimos, pero me gusta ese pecado. Y seguimos, y nuestra conciencia nos sigue molestando y nos lleva al punto donde decís, realmente no sé si soy creyente, porque este pecado lo sigo teniendo en mi vida. Y nos dice acá, Juan usa la palabra, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque eso es lo que hace, nos condena, nos acusa. Dice, ¿cómo puede ser? Es lindo y es feo. Yo crecí como un hijo de un pastor, ¿no es cierto? Siempre fui el hijo del pastor, así que no conozco otra cosa. A mí no me molestaba tanto, pero hay momentos en mi vida de hijo de pastor que decía, mirá cómo se comporta el hijo del pastor. Y yo le dije, tenés un problema, soy perfecto, ¿no es cierto? Nunca era algo que hacía mal, pero siempre miraban cómo me comportaba por ser el hijo del pastor. Me acuerdo, mi papá me dijo, a mí no me importa cómo te comportás por ser el hijo del pastor. Me dijo, vos necesitas comportarte de una cierta manera por ser un hijo de Dios. Eso es lo que me dijo, que fue una de las mejores cosas que me dijo. Pero bueno, pero siempre me preguntaban, Andrés hizo algo mal, así no debe comportarse el hijo del pastor, ¿no es cierto? Y los que me conocen de chico saben las cosas que hacía cuando era chico. Era un santo yo, no sé de qué hablarían, pero no, era terrible. Y los pobres, los profesores, los maestros que me tuvieron en la escuela dominical y cosas así, porque era un desastre. Pero en vez de tratarme con eso, me decían, así el hijo del pastor, la verdad que es un desastre. Después iban y le hablaban al pastor. Y después el pastor me hablaba a mí, ¿no? Me acusaban porque no estaba actuando como debería actuar el hijo del pastor. A veces era pecado, a veces no. La conciencia nos acusa, nuestro corazón nos condena y nos dice, así no debe estar un hijo de Dios. Estás haciendo algo que no es correcto. Dios no quiere que estés haciendo eso. Y podemos cauterizarlo, podemos malinformar la palabra de Dios en nuestra vida o podemos responder en obediencia. Pero hay algo más que pasa. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo les está diciendo, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante esto. Si vos sos salvo, creíste en Cristo como tu Salvador, tu conciencia va a marcarte lo que está bien y lo que está mal.
Pero al fin del día vos podés decir, eso está mal, tengo que arreglar eso, debo vivir en el Espíritu, pero no podés perder tu salvación si verdaderamente sos un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay condenación. Tu conciencia, tu corazón puede condenarte y decir, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Y saben lo que yo les digo? Primera de Juan 1:7, me perdona el Señor, me limpia de mis pecados. Primera Juan 1:9, peco, me limpia, peco, me limpia. Porque mi corazón me dice, estás mal, y es verdad, pero Dios me salvó y Dios me limpió. Ahora, conozco creyentes que tienen un problema muy grande con esto porque no pueden tratar o lidiar con su culpa. Están como, yo quiero ser perfecto, como Dios me dice. Y todos queremos ser perfectos, pero no somos perfectos. Debemos luchar a ser así, pero vas a luchar con pecado. Y hay algunos creyentes que no pueden tratar con pecado en su vida. Dicen, ¿qué hago? Mi conciencia me acusa y me acusa y me acusa y me acusa. Y la respuesta es, deja de pecar, deja de pecar, deja de pecar y date cuenta que Dios te limpió, te limpió, te limpió, te limpió y te va a seguir limpiando. Y así podés tratar con ese problema. Nuestra conciencia, cuanto más conoces a Cristo conoces a Cristo como Salvador, cuanto más creces en tu conocimiento de quién es Dios, en conocimiento de la palabra de Dios, ¿saben qué? Más activo está tu conciencia. Y en todos esos momentos vos podés decir, pero yo sé que soy limpio. Yo sé que no soy condenado porque Dios me salvó. Y nos dice una cosa más ahí en el versículo 20, dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Cuando pensás en que Dios sabe todas las cosas, yo me acuerdo cuando era chico, yo no me gustaba eso para nada, ¿no es cierto? Es más, me decían, hay que orar a Dios, y yo pensaba, no sé si quiero hablar con Dios, Dios ya sabe lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo que está mal, y me daba temor hablar con Dios. Pero cuando empecé a crecer en la palabra de Dios un poco más, y mirando este pasaje, es lo más lindo del mundo que Dios conoce todo sobre nosotros. ¿Saben por qué? Pues no hay nada que puedo esconder de Él. Y aún con todo lo malo que Él conoce de mi corazón y mi maldad, Él me ama. Y su amor por mí, al entregar a su Hijo a morir en la cruz, es más poderoso lo que Cristo hizo que mi maldad y mi pecado. Entonces, yo tengo un corazón que me condena, una conciencia que me condena. Pero acá Juan está diciendo, pero Dios es más grande que nuestro corazón y esa condenación en tu vida. Tu conciencia dice, pecaste, eso está mal, eso no es lo que debe hacer un hijo de Dios. Y vos debes decir, tenés razón, conciencia, pero Dios me lavó ese pecado, pero también hay una parte donde decís, pero voy a vivir para el Señor. Voy a arreglar cuentas y vivir para Él. Y vas a estar viviendo para Él y de repente vas a pecar y decir, otra vez. Eso no es lo que hace un hijo de Dios, te va a decir tu conciencia. Y vos vas a decir, tenés razón, pero Dios me salvó y me limpia de ese pecado. Y así vas a poder tratar con eso y ir creciendo y conociendo más a Dios y viviendo para Dios, dejando el pecado, luchando con el pecado para ser como Dios es. Aseguramos nuestro corazón de esta manera. La segunda cosa, y voy a ir más rápido, es que pedimos con confianza. Miren el versículo 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hasta ahí nomás. Hay algunos que tienen su corazón que los condena porque están haciendo mal. Ahora en el versículo 21 Juan está diciendo, no es que no hay personas que tienen su conciencia que les marca algo, pero él dice, hay personas que están viviendo para el Señor. No son perfectas, están luchando con el pecado y cuando se enfrentan con un pecado, confiesan ese pecado, arreglan cuentas con quien tienen que arreglar cuentas y viven otra vez para el Señor.
Y él dice, cualquiera, versículo 21, si nuestro corazón no nos condena porque estás viviendo para el Señor, porque no estás en pecado, en rebeldía constante con el Señor, sino que estás viviendo a Él, tu corazón no te condena. Dice, confianza tenemos delante de Dios. La palabra confianza acá es la palabra parresía, que significa libertad de expresión, eso es lo que significa. Y lo que nos está diciendo acá es que vos podés tener la libertad de hablar directamente con Dios de todo. Podés ir a Él como un hijo, a un padre que miramos hace unas semanas atrás. Él es nuestro Padre Celestial y Él está ahí escuchándonos como un Padre amado, escuchando los problemas del Hijo. Y nosotros podemos ir delante de Dios directamente y pedirle y hablarle cara a cara, como un hijo amoroso a un padre amoroso, y decirle, Dios, estoy luchando con esto. Dios, quiero conocerte más. Dios, necesito respuestas en cuanto a esto. Y podés tener una relación donde pedís con confianza a Dios, sabiendo que Él no solo te escucha, sino que te ama y quiere lo mejor para tu vida. Ahora, eso solo viene. Si estás en pecado, normalmente tu conciencia va a molestarte mientras estás tratando de hablar con Dios, pero debes confesar tu pecado. Y date cuenta que Él limpia tu pecado y eso te lleva a tener confianza delante de Dios. Y podés comunicarte con Él. Y miren la segunda cosa ahí en versículo 22, dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Qué lindo, ¿no? Vivís para Dios y ahora todo lo que pidas vas a recibir. No está hablando de todas las cosas, sino que está hablando todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero quiero decirles esto, si vos estás viviendo para Dios, buscando agradar a Dios, buscando obedecer su palabra, la realidad es que todo lo que vas a pedir va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Entonces, vas a pedir cosas que Dios va a darte porque vas a estar en sintonía con la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios promete cuidarnos, Dios promete darnos lo que Él quiere darnos y lo que necesitamos. Y tenemos todo eso en Dios y podemos tener confianza delante de Dios y una relación con Él perfecta y personal por todo lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros. Entonces, podemos pedir con confianza. La tercera cosa y última es que podemos agradar al Padre. Agradamos al Padre. Versículo 22, realmente la segunda parte hasta el 24, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu nos ha, por el Espíritu que nos ha dado. La primera cosa que vemos acá es que la persona que es creyente, que está viviendo para Dios, que su corazón trata de condenarlo, pero él está viviendo para Dios y deja de condenarlo porque está obedeciendo, es que obedece los mandatos de Dios. El creyente no solamente dice soy perdonado, sino que obedece los mandatos de Dios. Estamos motivados por lo que agrada al Señor. Estamos motivados en nuestra vida de obedecer la palabra de Dios. Eso es algo que sucede en tu vida después de conocer a Cristo como tu Salvador. 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tu vida en su totalidad y mi vida en su totalidad debe buscar agradar a Dios. Una persona que profesa ser creyente, pero que no es verdaderamente creyente, no va a buscar agradar a Dios con toda su vida. Quizás busca cambiar algunas cosas en su vida porque escuchó que eso es bueno, pero no va a buscar agradar a Dios en toda su vida, en su totalidad. Pero el creyente
no solamente que debe hacer eso, sino que va a tener un deseo de agradar a Dios que dio lo más preciado en la cruz por nosotros. Y debe haber un deseo de buscar agradar a Dios, darle gloria por quien es Él, en todo nuestro ser para agradar a Él. ¿Estás consumido por lo que Él quiere que hagas y lo que es agradable a sus ojos? Ese debe ser nuestro deseo. Eso debe ser nuestra obediencia a Él. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Ahora, si un hijo de Dios deja de hacer esas cosas, ¿perdió la salvación? No, no puede perder la salvación, pero sí tiene que preguntarse una cosa, si es verdaderamente un hijo de Dios. No puede perder la salvación si es verdaderamente salvo, pero sí puede preguntarse si realmente es salvo y debe evaluar eso en su corazón. Y eso es lo que Juan está diciendo. La segunda cosa acá en el versículo 23 es que agradamos al Padre creyendo en Cristo. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Es de creer en Cristo como nuestro Salvador, ese es su mandato. Entonces Juan está diciendo, algunos profesaban a Dios, ¿no es cierto?, pero estaban negando a Cristo. ¿Se acuerdan? Ya lo miramos varias veces. Estaban negando quién era Cristo. Entonces Juan dice, no, para estar seguro de tu salvación, la única manera es Cristo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de que Dios te acepte. Ninguna otra forma. Podés ser bueno y Dios te manda a ser bueno, pero eso no te va a salvar. Podés ofrendar y Dios nos manda a adorarle con nuestras ofrendas, pero eso no te va a salvar. Podés asistir a la iglesia y Dios nos manda a obedecerle en asistir a la iglesia, porque es ahí donde ministramos a los hermanos y somos ministrados y aprendemos la palabra de Dios y es un mandato, pero eso no te va a salvar. No te acerca ni un centímetro a Dios. Lo único que te va a salvar y perdonar tus pecados, según la palabra de Dios, es creer en Cristo como tu Salvador. Es lo único. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y Juan está diciendo aquí, hermanos, a algunos entre comillas, ¿no es cierto?, les dice, si ustedes son verdaderamente creyentes, es porque creyeron en Cristo como su Salvador. No hay otra manera de llegar a Dios. No escuchen a los falsos profesantes, sino que crean en Cristo como su Salvador. Y eso les va a dar seguridad de salvación, ¿no es cierto? Porque es la única manera de estar seguro de su salvación. Una vez que creemos, nunca dejamos de creer en Cristo. Y cuando hablamos de Cristo acá, no estamos hablando solamente del nombre de Jesús, el título, sino todo lo que Él es. Creímos en quién es Él. Les marco algunos pasajes. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negaban que Jesús era Dios. O que era hombre también. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si no confesás a Jesús, no sos de Dios. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Eso te lleva a ser salvo. 1 Juan 5:5, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que tiene victoria sobre el mundo, es el que entiende que el mundo está en oposición a Dios. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y un último pasaje, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si no confesás a Cristo, tratás de llegar por alguna otra forma a Dios, es imposible.
Porque Dios nos dice la única manera de llegar a Dios es solo por Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Fue suficiente. No necesito nada más. No necesito evidencias o visiones o alguna otra cosa que complete mi fe. Eso es todo lo que la Biblia nos indica que necesitas para ser salvo. Creer en Cristo como tu Salvador. El último, agradamos al Padre porque nos ha dado el Espíritu Santo. Miren versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo, cuando vos conociste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir en tu vida, en tu corazón. La Biblia nos indica en varios pasajes que Él vino a morar en nuestra vida. Entonces tenés el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si bien la Biblia nos indica cómo es, el Espíritu Santo viene como el viento, sopla donde Él quiere. Escuchás el sonido, ¿no es cierto?, del viento, ves el movimiento del viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y Dios nos dice en su palabra que el Espíritu Santo es igual al viento. No lo vemos, pero vemos cómo mueve los árboles. No sabemos cuándo está, pero aunque nos dice que mora dentro de nosotros, pero no sabemos cuándo está obrando en nuestra vida. Pero sabemos que está obrando en nuestra vida. Porque el creyente que es salvo, verdaderamente creyente, creyó en Cristo como Salvador, tiene el Espíritu Santo dentro de él para ayudarle, para ministrarle, para vivir para Dios. Si alguna vez has sido lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, instruido por la palabra de Dios, pero por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo, lleno del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio. Estas son evidencias del Espíritu Santo que está en tu vida. Si recibiste el Espíritu Santo porque conoces a Cristo como tu Salvador, recibiste también, sos parte del cuerpo de Cristo. Todas las personas que conocen a Cristo como su Salvador son parte del cuerpo de Cristo. Recibiste un don, una habilidad especial que el Espíritu Santo te ha dado. Él decide cuál te da. ¿Te lo dio para qué? Para servir en la iglesia. Para adorar a Dios y servir a los hermanos, ministrar a los hermanos en la iglesia. El Espíritu Santo agarra la palabra de Dios y cuando lo estás estudiando, te ayuda a comprender las verdades de la palabra de Dios y a estudiarlo y a ponerlo en práctica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Y todo eso confirma y asegura que sos un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no te ha guiado, si el Espíritu Santo no te controla, si el Espíritu Santo vos no lo ves obrar en ninguna manera en tu vida, entonces tenés que volver a preguntarte si sos profesante o si sos creyente verdadero en Cristo. Porque el creyente tiene el Espíritu Santo para poder ser ministrado por el Espíritu Santo y servir a otros. Entonces, para terminar en esta mañana, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? No seas profesante nomás, eso no va a cambiar tu entrada al cielo. La palabra de Dios dice que la única manera de llegar al cielo es por medio de creer en Cristo como tu Salvador. Él hizo todo. Él ya pagó por todos tus pecados. Es más, en esa cruz dijo, acá están los pecados de Andrés. Y puso todos mis pecados sobre él. Y dijo, acá están los pecados tuyos, de todas las generaciones. Y él dice, acá está, voy a morir cargando el pecado, la maldad de las personas. Y fue suficiente. Y nos dice la Biblia que si crees en Cristo como tu Salvador, que Él murió por tus pecados, podés ser perdonado, podés ser limpio, podés ser un hijo de Dios, salvo, y recibir el Espíritu Santo para poder ministrar al Señor, servir al Señor con tu vida. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, hoy es el momento. Podés hacerlo allí en tu corazón.
Si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿cómo es tu seguridad de salvación? Si tendrías que evaluar tu vida, si estás viviendo en pecado y el Señor no está marcando eso y tu conciencia ya no te acusa, necesitas evaluar, examinar tu corazón para ver si sos verdaderamente salvo. ¿Vivís en pecado? ¿Sentís algún remordimiento de tu pecado? ¿Sentís algo que te dice que dejes de pecar? Esas son evidencias de que tu conciencia está funcionando de acuerdo a la palabra de Dios. Son evidencias de que conoces a Cristo como tu Salvador. ¿Tu conciencia te acusa? Quizás no sos salvo. Ahora, yo no puedo ver tu corazón, vos no podés ver el mío. Pero lo que debemos hacer es que cada uno evalúe eso, porque lo que querés es tener seguridad de salvación para poder vivir para Dios de la manera que Él quiere, para poder obedecerle. Entonces, si no conoces o si tenés estas cosas en tu vida, evaluá, examiná si sos salvo. Si sos salvo, estás seguro que sos salvo, buscás agradar a Dios con toda tu vida, obedeces su palabra, tenés un deseo de conocerle más, de vivir de acuerdo a sus mandamientos, de exaltarle por medio de tu vida, porque ese debe ser el deseo de tu corazón. No somos perfectos, hermanos, y luchamos con pecado, y luchamos con un sistema del mundo que nos aleja de Dios, pero sí debemos obedecer su palabra y buscar agradarle. Y la pregunta es, si conoces a Cristo como tu Salvador, ¿estás buscando agradar a Dios con tu vida? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cómo hemos mirado hoy tu palabra. Te damos gracias por la salvación que nos has dado, porque no lo merecemos. No hay nada bueno en nosotros. Lo único que viste en mi corazón es maldad. Maldad pura y rebelión hacia ti, hacia tus mandamientos, Señor. Y sin embargo, moriste en la cruz por mis pecados. Y un día entendí el mensaje. Y con tu ayuda creí en Cristo como mi Salvador. Y Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Te pido, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que pueda hoy poner su confianza en ti. Señor, te pido y te agradecemos, Señor, que aun cuando nuestra conciencia nos acusa, aun cuando somos pecadores, tú nos sigues perdonando constantemente por cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, Señor, ayúdanos porque no debemos vivir en pecado constantemente. Debemos luchar con eso, tener victoria sobre el pecado. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí que está viviendo en pecado, que le llames la atención, que evalúe verdaderamente si es un hijo de Dios o no, si ha creído o no, y que pueda arreglar cosas contigo y cambiar eso en su vida. Y Señor, te pedimos por aquellos que no estamos siendo condenados por nuestras conciencias, pedimos, Señor, que busquen agradarte con su vida. Que el deseo de cada uno de nosotros sea de obedecerte a ti y vivir para ti. Señor, ayúdanos a poner eso en práctica en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.